La enfermedad según un curso de milagros. El propósito del sueño del mundo es que tengamos una experiencia tras otra de culpar justificadamente a otros, que alguien más me lo hizo a mí y por lo tanto mi reacción inmediata sería: ¿por qué me hiciste esto? Qué desagradable, irreflexivo, indiferente, despreocupado, cruel, asesino, etcétera, etcétera. En cambio, te das cuenta de que esa es la reacción del ego, porque eso es por lo que el mundo fue creado, para que siempre podamos culpar a alguien y a algo más. La percepción es una interpretación, no un hecho. Mis ojos físicos ven hechos perceptivos u objetos en el mundo, pero mi cerebro interpreta esos hechos aparentes y la interpretación del cerebro es un reflejo directo de la decisión de la mente. Si quiero encontrar a la gente a quien culpar, la encontraré sin ningún problema. Pero podría ver el ataque con la misma facilidad, como dice el curso, como una expresión de miedo, que es un llamado al amor que se ha negado y que no siento que merezco, o que otros no sientan que merecen. Entonces, el foco nunca está en lo que está afuera, sino que siempre está en lo que está adentro. La mayoría de las veces no tengo poder sobre el mundo ni sobre las demás personas en el mundo. Lo único sobre lo que tengo poder es en mi propia mente. Interpretaré el mundo a través de los ojos de mi ego, que siempre será en términos de ganadores y perdedores, víctimas y victimarios. En el manual para maestros, en la pregunta 5, ¿cómo se logra la curación? En el párrafo 3, en las oraciones 1 y 2, dice: ¿qué es lo único que se necesita para que este cambio de percepción tenga lugar? Simplemente esto, el reconocimiento de que la enfermedad es algo propio de la mente y de que no tiene nada que ver con el cuerpo. Aquí se está hablando específicamente de enfermedad, pero obviamente esto se aplica a cualquier forma de inquietud, malestar o molestia. Como dice la lección 5, nunca estoy disgustado por la razón que creo. Nunca estoy desanimado, enojado, feliz, extasiado, emocionado, decepcionado o enfermo por la razón que creo. Y luego dice, en las oraciones 3 y 4, ¿qué te cuesta este reconocimiento? ¿Te cuesta el mundo que ves? Pues ya nunca más te parecerá que es el mundo el que gobierna a la mente. Literalmente esto le cuesta a todo el mundo, porque todo el mundo desaparecerá junto contigo al final. Pero aún no estamos al final. Entonces, mientras seguimos subiendo por la escalera, lo que cambia es la forma en que vemos el mundo. Hemos visto que el mundo nos gobierna, que somos víctimas de causas que están fuera de nuestro control. Mirar el mundo a través de los ojos del Espíritu Santo y caminar a través de las nubes de culpa no significa que ya no veamos el mundo a través de nuestros ojos, sino que significa que nuestra interpretación de que somos víctimas no es real. Ese es el cambio. Y continúa en las oraciones 5. Con este reconocimiento se le atribuye la responsabilidad a quien verdaderamente la tiene, no al mundo, sino a aquel que contempla el mundo y lo ve como no es. Ver el mundo como no es se puede entender en dos niveles. El nivel inmediato, del que se habla aquí, es que ya no veo que el mundo me gobierne y que sea la causa de mi angustia o infelicidad. Cuando me acerco a la cima de la escalera, de repente me doy cuenta de que veo el mundo como no es, lo que significa que veo un mundo que existe, cuando el mundo no existe en absoluto. Es solo un sueño. Pero hasta que llegue el punto en que pueda darme cuenta que todo es literalmente un sueño, y la persona a la que yo llamo mí misma es simplemente una figura de ese sueño, pasaré por lo que el curso dice los sueños felices
donde sigo experimentando el mundo como real, pero ya no lo experimento como un ataque. Y en las oraciones 6 y 7 dice: pues ve únicamente lo que elige ver, ni más ni menos. Esta es básicamente la idea de que la proyección hace la percepción. Miro hacia adentro y elijo al ego o al espíritu. Cualquiera que sea el maestro que escoja determinará la forma en que percibo el mundo, ya sea como un lugar de pecado, culpa, temor, odio y sufrimiento, o como un salón de clases en el que todos, sin excepción, tienen que aprender la misma lección. Y en las oraciones 8 y 9 continúan: el mundo no le hace nada, pero él pensaba que le hacía algo. En el nivel del cuerpo, el mundo ciertamente nos hace cosas. Jesús nos está sugiriendo que neguemos esto, donde creamos que el mundo no tiene efecto sobre nuestros cuerpos. Él no está diciendo que debemos negar el mundo, simplemente está diciendo que debemos negar nuestra interpretación del mundo. Y continúan las oraciones 10 y 11. Él tampoco le hace nada al mundo, ya que estaba equivocado con respecto a lo que el mundo era. En esto radica tu liberación de la culpabilidad y de la enfermedad, pues ambas son una misma cosa. No es solo que el mundo no me haga nada, yo tampoco le he hecho nada, porque creo que la gente me está atacando y victimizando, y eso es una proyección de mi pensamiento secreto de que soy el que ha victimizado a otras personas. Empecé con Dios y luego inventé un mundo para poder victimizarlo. Pero cuando camino a través de estas nubes con Jesús, me doy cuenta de que lo que percibo en el exterior me refleja lo que realicé en mi interior, y lo que realicé en mi interior tampoco tuvo ningún efecto. Esa es una buena noticia. No solo mi ataque a ti es injustificado, independientemente de lo que hayas hecho, sino que mi ataque contra mí mismo es injustificado, independiente de lo que haya hecho. Así es como se deshace la culpa. La culpa y la enfermedad son lo mismo. Y la oración 12 dice: sin embargo, para aceptar esta liberación, la insignificancia del cuerpo tiene que ser una idea aceptable. Ese es el problema. Sí, puedo hacer esto, pero no creo que pueda hacerlo. Ese es nuestro miedo a la liberación. No niegues tu apego al cuerpo, a ti mismo, a tu personalidad, a tu historia, porque si lo niegas, no tendrás forma de curarlo y dejarlo ir. Pero ten en cuenta lo difícil que es esto. Queremos estar separados, ser entidades individuales, especiales y únicas. Y eso es lo que tenemos que mirar y decir que ya no queremos. Lo primero que tengo que hacer para comenzar todo proceso de curación es ser honesto conmigo mismo y darme cuenta de que no estoy muy seguro de querer hacer esto. Creo que es bueno para mí dejar de quejarme y dejar de aferrarme al pasado y dejar de culpar a otras personas por las cosas que me hicieron. Eso está muy bien y es muy importante. Todo lo que necesito hacer es estar atento para no negar mi miedo o mi identificación con el ego en mi cuerpo. Simplemente decir: sí, ahí es donde estoy y aún no estoy listo. Mientras voy subiendo por la escalera, puedo ir dando pasos intermedios. Por ejemplo, dejar de quejarme, aprender a pedirle ayuda a Jesús cada vez que me enfado, me molesto, tengo miedo, me siento culpable. Me doy cuenta de que estas cosas las elegí yo. Puedo aprender a no culpar a otras personas, ser paciente, amable y gentil conmigo mismo mientras paso por este proceso. En el párrafo 4, en las oraciones 1 a 5, continúa diciendo: con esta idea, el dolor desaparece para siempre, pero con esta idea desaparece también cualquier confusión acerca de la creación. ¿Cómo podría ser de otra manera? Basta con poner causa y efecto en su verdadera secuencia con respecto a algo
para que el aprendizaje se generalice y transforme al mundo. El valor de la transferencia de una idea verdadera no tiene límites ni final. Esta noción del valor de la transferencia es una idea clave. Este curso contiene un plan de estudios y los maestros siempre quieren que sus alumnos generalicen lo que aprenden. La introducción al libro de ejercicios lo dice muy claramente. La forma en la que empiezo a colocar la causa y el efecto en su verdadera secuencia es reconociendo mi relación especial con otra persona. Empiezo a ver que la otra persona no es la causa de mi angustia ni la causa de mi salvación. De hecho, la otra persona no tiene absolutamente nada que ver con el hecho de que yo esté molesto o me sienta feliz. Si estoy feliz es porque elegí al Espíritu Santo como mi maestro. Y si estoy molesto es porque elegí al ego como mi maestro. Es muy simple. Siempre debo volver a mi mente. La causa es la mente. Empiezo a comprender que la otra persona no es la causa de mi angustia. Es la interpretación de mi mente del evento, la persona o la relación lo que constituye la causa. Sin embargo, lo que hacemos todos es introducir nuestro pasado, lo que el texto denomina sombras del pasado, para justificar nuestra reacción. Por ejemplo, la gente siempre me pisa, siempre son injustos, desagradables e insensibles conmigo. Mi madre nunca pensó en mí, mi padre nunca estuvo en casa y nunca se preocupó por mí. Nadie se preocupó por mí. Siempre me dolía y a nadie le importaba. Traigo todo esto conmigo, 40, 50, 60, 70, 80 años y luego de repente una mujer camina con tacones altos sobre un suelo de madera sobre mi habitación y empiezo a enfadarme con razón. La curación ocurre cuando revertimos eso y devolvemos a la causa su función de causación. Devolvemos el problema a la mente, que es lo que hace el milagro. Se restaura para causar su función causal. Este es el propósito del curso, que nosotros hagamos eso. La forma en que podemos practicar esto es dándonos cuenta de que cada vez que esperamos algo, por ejemplo, de alguien, le estamos dando un poder que no tiene. Siempre estamos regalando nuestro poder. ¿Por qué? Porque el ego nos dice que una vez tuvimos ese poder. Y mira lo que hicimos con él. Matamos a Dios. Qué poderosos que somos. Pero la culpa por esto es tan abrumadora que haremos cualquier cosa para no volver a hacerlo nunca más. Así que regalamos nuestro poder. Es por eso que nacemos como infantes indefensos. Podríamos haber nacido como adultos, pero nada es tan impotente como un pequeño infante. E incluso a medida que el niño crece y comienza a obtener poder mundano, todavía está a merced de un mundo más grande que él mismo. Esa es otra forma de entender por qué se creó el mundo, para que podamos regalarle nuestro poder. Para nosotros, el poder de la mente es el poder del pecado. Así que si te doy poder sobre mí, entonces tú eres el pecador y Dios será el que te matará, no yo. Esa es la enfermedad. Es un pensamiento bastante enfermo, porque lo que subyace en él es la acusación. Mira lo que hice, destruí a Dios. ¿Qué me hace eso? Me hace Dios. Me hace ser Dios. Es por eso que Jesús dice que todos estamos locos. Por lo tanto, la curación y el perdón se trata de recuperar el poder, no el poder de pecar o destruir, sino el poder de amar y aprender que todo lo que pensamos que hicimos no tuvo ningún efecto. Así nos curamos unos a otros. Cuando estoy en mi sano juicio, estoy totalmente en paz y no estoy enojado ni culpando a nadie. Desde ese instante sagrado, le demuestro que independientemente de lo que esté sucediendo con su cuerpo o en su vida, puede tomar la misma decisión que yo he tomado. Estoy diciendo que el poder de la mente es el amor, no el pecado y el odio. Eso es lo que es la curación. La única forma en que puedo evitar juzgarte
es evitar juzgarme. Sin embargo, no sé si hay algo que deba juzgar y cambiar en mí mismo, porque no conozco el juicio. Por lo tanto, debo observar cuidadosamente mis reacciones ante ti, debido a quien eres en mi vida. Mis reacciones me mostrarán lo que proyecté desde mi mente y que desconocía por completo. Una vez que mi atención sea llevada de afuera hacia adentro y mire lo que sea de lo que me estoy acusando, todo mi odio hacia mí mismo, y lo mire con el amor de Jesús a mi lado, este desaparecerá. En ese momento no habrá ningún juicio en mí, de mí, porque reconozco que no pasó nada. Me doy cuenta de que mi grandiosidad y mis ilusiones paranoicas de grandeza no tuvieron ningún efecto en nada. No pasó nada. En ese instante, mi culpa y mi juicio se han ido, lo que significa que es imposible para mí juzgar ahora a otros. Es entonces cuando ocurre la curación, porque le estoy demostrando a otros que también pueden tomar la misma decisión que tomé yo. Y en la oración 6 dice: el resultado final de esta lección es el recuerdo de Dios. La lección es que la mente creó el mundo y ahora entendemos por qué la mente lo creó. Nuestro gran miedo es que recordemos a Dios, porque entonces no habrá más yo, ni individualidad, ni especialismo, ni singularidad, nada excepto el amor de Dios. Y en la oración 7 dice: ¿qué significado tienen ahora la culpabilidad, la enfermedad, el dolor, los desastres y todos los sufrimientos? Al no tener ningún propósito, no pueden sino desaparecer. Aquí la palabra importante es propósito. Es increíble la frecuencia con la que esta palabra aparece en el curso, más de 600 veces. El propósito de la enfermedad, dolor, el desastre y el sufrimiento es demostrar que la separación es real, pero que alguien lo hizo, no yo. Una vez que me doy cuenta de que no hay culpabilidad para expiar, entonces no hay culpa de la que deba librarme atacándote. Si no hay culpa en absoluto, entonces toda enfermedad, dolor, desastre y sufrimiento desaparecen, porque su propósito se ha ido. Ya no tengo que guardar en mi memoria un pensamiento que ya se había deshecho y sanado en el instante en que pareció surgir. Ya no tengo miedo de la memoria de Dios. Y en la oración 9 dice: y con ellos desaparecen también todos los efectos que parecían tener. Y continúa: causa y efecto no son sino una réplica de la creación. Vistos en su verdadera perspectiva, sin distorsiones y sin miedo, reestablecen el cielo. La causa original es Dios. Él es la primera causa, no hay segundo, y Cristo, su Hijo, es su efecto. Esa es la causa y el efecto originales. El ego nos dice que nos separamos de Dios, y ese efecto hace salir de su causa, porque las ideas no abandonan su fuente. Una vez que dividimos la causa y el efecto, continuamos dividiéndolo. La mente ahora es la causa y el mundo es el efecto. Pero una vez que volvemos a alinear causa y efecto, nos damos cuenta de que las ideas no abandonan su fuente. El mundo entonces regresa a su fuente, que es la culpa en nuestra mente. Ahora estamos nuevamente en nuestras mentes para mirar la culpa otra vez. Y así desaparecerá. Ahora todo lo que requiere es que miremos hacia adentro. Eso es lo que hace que alguien sea un sanador. Y así es como el sueño de la enfermedad se cura y se deshace. Primero hago esto mirando afuera a través de los ojos de mi nuevo maestro, quien me dice que lo que veo afuera es una proyección de lo que he hecho real por dentro. Luego miro dentro y comienzo a sonreír con la risa suave de la que habla Jesús. Me río ante la estupidez de pensar que puedo ser Dios, que incluso querría ser Dios, y que para que exista y continúe existiendo tengo que matar continuamente a Dios y luego matar a todos los demás. En esta telenovela casi interminable de engaño, asesinato, dolor y muerte.
La curación está hecha, porque lo que es perfecto no necesita sanación, y no queda nada por perdonar donde ya no hay pecado.